El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier, capítulo 3. Sintiéndose rondada por las monjas que la instaban tenazmente, pero sin prisa, suavemente, pero con reiteración, a que se hiciera una sierva del Señor, Sofía reaccionaba ante sus propias dudas, extremándose en servir de madre de Esteban, madre tan posesionada de su nuevo oficio que no vacilaba en desnudarlo y darle baños de esponja cuando era incapaz de hacerlo por sí mismo. La enfermedad de quien había mirado siempre como un hermano la ayudaba en su instintiva resistencia a retirarse del mundo, erigiendo su presencia en una necesidad. En cuanto a Carlos, fingía ignorar su robusta salud, aprovechando la menor tos para meterlo en cama y hacerle tragar unos ponches muy cargados que le ponían de magnífico humor. Un día recorrió las habitaciones de la casa, pluma en mano, y llevaba el tintero, la mulata, detrás, como si alzara el Santísimo, haciendo un inventario de los trastos inservibles. Estableció una laboriosa lista de cosas que se necesitaban para amoblar una vivienda decente y la pasó al albacea, siempre empeñado en oficiar de segundo padre para satisfacer cualquier deseo de los huérfanos. En víspera de las Navidades comenzaron a llegar cajas y embalajes que se metieron, según iban apareciendo, en las estancias de la planta baja. Del gran salón a las cocheras, era una invasión de cosas que se dejaban medio guardadas entre sus tablas vestidas de paja y de virutas en espera de un arreglo final. Así, un pesado aparador, traído por 6 cargadores negros, demoraba en el vestíbulo, mientras un paraván de laca, arrimado a una pared, no acababa de salir de su envoltura claveteada. Las tazas chinas permanecían en el serrín de su viaje, en tanto que los libros destinados a constituir una biblioteca de ideas nuevas y nueva poesía iban saliendo docena aquí, docena allá, apilándose según se pudiera sobre butacas y veladores que aún olían a barniz fresco. El tapiz del billar era pradera tendida entre la luna de un espejo rococó y el severo perfil de un escritorio de marquetería inglesa. Una noche se oyeron disparos dentro de una caja. El arpa que Sofía había encargado a un factor napolitano reventaba sus cuerdas, tensas por la humedad del clima. Como los ratones del vecindario se dieron a anidar en todas partes, vinieron gatos que afilaban sus uñas en los primores de la ebanistería y deshilachaban los tapices habitados por unicornios, cacatúas y lebreles. Pero el desorden llegó a su colmo cuando llegaron los artefactos de un gabinete de física que Esteban había encargado para sustituir sus autómatas y cajas de música por entretenimientos que instruyeran deleitando. Eran telescopios, balanzas hidrostáticas, trozos de ámbar, brújulas, imanes, tornillos de Arquímedes, modelos de cabrias, tubos comunicantes, botellas de Leyden, péndulos y balancines. Machinas en miniatura, a los que el fabricante había añadido para suplir la carencia de ciertos objetos, un estuche matemático con lo más adelantado en la materia. Así ciertas noches los adolescentes se afanaban en armar los más singulares aparatos, perdidos en los pliegos de instrucciones, trastocando teorías, esperando el alba para comprobar la utilidad de un prisma. Maravillados al ver pintarse los colores del arco iris en una pared, poco a poco se habían acostumbrado a vivir de noche. Llevados a ello por Esteban, que dormía mejor durante el día y prefería velar hasta el amanecer, pues las horas de la madrugada eran harto propicias al inicio de largas crisis, cuando lo sorprendían amodorrado. Rosaura, la mulata cocinera, aderezaba la mesa del almuerzo a las 6 de la tarde, dejando una cena fría para la medianoche. De día en día se habían ido edificando un laberinto de cajas dentro de la caja. Dentro
de la casa donde cada cual tenía su rincón, su piso, su nivel, para aislarse o reunirse en conversación en torno a un libro o a un artefacto de física que se había puesto a funcionar, de pronto de la manera más inesperada. Había como una rampa, un camino alpestre que salía del quicio del salón, pasando por sobre un armario recostado para subir a las 3 cajas de vajilla puestas una sobre otra, desde las cuales podía contemplarse el paisaje de abajo antes de ascender por riscosos vericuetos de tablas rotas y listones parados a modo de cardos, con algún clavo estirado como espina, hasta la gran terraza, constituida por las 9 cajas de muebles que dejaban al expedicionario de nuca pegada a las vigas del techo. ¡Qué hermosa vista!, gritaba Sofía, riendo y apretando sus faldas a las rodillas cuando a tales cimas llegaba. Pero Carlos sostenía que había otros medios de alcanzarla más riesgosos, atacando el macizo de embalajes por la otra banda y trepando con mañas montañesas hasta asomarse al remate, de bruces, al lado del cuerpo propio con noble sofoco de perro San Bernardo. En los caminos y mesetas, escondrijos y puentes se daba cada cual a leer lo que le pareciera. Periódicos de otros días, almanaques, guías de viajeros o bien una historia natural, alguna tragedia clásica o una novela nueva que se robaban a ratos, cuya acción transcurría en el año 2240, cuando Esteban, subido en una cumbre, no remedaba impiamente las monsergas de algún predicador conocido, glosando un encendido versículo del Cantar de los Cantares para divertirse con el enojo de Sofía, que se tapaba los oídos y clamaba que todos los hombres eran unos cochinos. Puesto en el patio, el reloj de sol se había transformado en reloj de luna, marcando invertidas horas. La balanza hidrostática servía para comprobar el peso de los gatos. El telescopio pequeño, sacado por el roto cristal de una luceta, permitía ver cosas en las casas cercanas que hacían reír y equivocadamente a Carlos, astrónomo solitario en lo alto de un armario. La flauta nueva, por lo demás, había salido de su estuche en una habitación tapizada de colchones, como celda de locos, para que los vecinos no se enteraran. Allí sesgada la cara ante el atril, parado en medio de partituras caídas a la alfombra, el joven se entregaba a largos conciertos nocturnos que iban mejorando su sonido y su destreza, cuando no se dejaba llevar por el antojo de tocar danzas rústicas en un pífano de reciente adquisición. A menudo, enternecidos unos con otros, juraban los adolescentes que nunca se separarían. Sofía, a quien las monjas habían inculcado un temprano horror a la naturaleza del varón, se enojaba cuando Esteban, por broma y acaso para ponerla a prueba, le hablaba de un matrimonio futuro, bendecido por una caterva de niños. Un marido traído a aquella casa era considerado de antemano como una abominación, un atentado a la carne tenida por una propiedad sagrada, común a todos y que debía permanecer intacta. Juntos viajarían y juntos conocerían el vasto mundo. En la albacea se las entendería del mejor modo con las porquerías que tan mal olían tras la pared medianera. Se mostraba muy propicio, por lo demás, a sus proyectos de viaje, asegurándoles que a todas partes les seguirían cartas de crédito. Hay que ir a Madrid, decía, para ver la casa de correos y la cúpula de San Francisco el Grande, que tales maravillas de la arquitectura no se conocen por acá. En este siglo la rapidez de los medios de comunicación había abolido las distancias. De los jóvenes dependía decidirse cuándo se llegara al término de las incontables misas pagadas por el eterno descanso del Padre, a las que acudían Sofía y Carlos cada domingo sin haberse acostado todavía, yendo a pie por calles aún desiertas hasta la iglesia del Espíritu Santo. Por lo pronto, no se resolvían a acabar de abrir las cajas y fardos y colocar los muebles nuevos. La tarea les abrumaba de antemano. Y más a Esteban, a quien la enfermedad vedaba todo esfuerzo físico. Además, una madrugadora invasión de tapiceros, barnizadores y gente extraña hubiera roto con sus costumbres, ajenas a los horarios comunes. Levantábanse temprano,
quien iniciara su jornada a las 5 de la tarde, para recibir a don Cosme, más paternal y obsequioso que nunca en cuanto a hacer encargos, brindarse para conseguir lo que se quisiera, pagar lo que fuese. Los negocios del almacén andaban de maravillas, decía, y siempre se preocupaba porque Sofía tuviese el dinero sobrado para llevar el tren de la casa. La encontraba por haber asumido responsabilidades maternas. La encomiaba por haber asumido responsabilidades maternas, velando por los varones, y arrojaba de paso una leve pero certera saeta a las religiosas que inducen a las jóvenes distinguidas a enclaustrarse para poner la mano sobre sus bienes, y podía tenerse conciencia de ello sin dejar de ser un magnífico cristiano. El visitante se marchaba con una reverencia, asegurando que, por ahora, la presencia de Carlos era innecesaria en el negocio, y regresaban los demás a sus posesiones y laberintos, donde todo respondía a la nomenclatura de un código secreto. Tal montón de cajas en trance de derrumbarse era la torre inclinada. El cofre que hacía de puente, puesto sobre dos armarios, era el paso de las druidas. Quien hablara de Irlanda se refería al rincón del arpa. Quien mencionaba el Carmelo designaba la garita, hecha con biombos a medio abrir, donde Sofía solía aislarse para leer escalofriantes novelas de misterio. Cuando Esteban echaba a andar sus aparatos de física, se decía que trabajaba el gran Alberto. Todo era transfigurado por un juego perpetuo que establecía nuevas distancias con el mundo exterior, dentro del arbitrario contrapunto de vidas que transcurrían en tres planos distintos. El plano terrestre, donde operaba Esteban, poco aficionado a las ascensiones a causa de su enfermedad, pero siempre envidioso de quien como Carlos podía saltar de caja en caja allá en las cimas, se colgaba de los tirantes del alfarje o se mecía en una hamaca veracruzana colgada de las vigas de cielo raso, en tanto que Sofía llevaba su existencia en una zona intermedia, situada a unos 10 palmos del suelo, con los tacones a nivel de las sienes de su primo, trasegando libros a distintos escondrijos que llamaba sus cubiles, donde podía repatingarse a justo, desabrocharse, correrse las medias, recogiéndose las faldas hasta lo alto de los muslos cuando tenía demasiado calor. Por lo demás, la cena del alba tenía lugar a la luz de candelabros, en un comedor invadido por los gatos, donde, por reacción contra la tiesura siempre observada en las comidas familiares, los adolescentes se portaban como bárbaros, trinchando a cual peor, arrebatándose el buen pedazo, buscando oráculos en los huesecillos de las aves, disparándose patadas bajo la mesa, apagando las velas de repente para robar un pastel del plato del otro. Desgalichados, sesgados, mal acodados. Quien estaba desganado comía haciendo solitarios o castillos de naipes. Quien andaba de mal talante traía su novela. Cuando Sofía era víctima de una conjura de los varones para saherirla en algo, se daba a largar palabrotas de arriero, pero en su boca la interjección canallesca cobraba una sorprendente castidad, despojándose de su sentido original para hacerse expresión de desafío, desquite de tantas y tantas comidas conventuales, tomadas con los ojos fijos en el plato, después de rezarse el Benedicite. ¿Dónde aprendiste eso?, le preguntaban los otros riendo. En el lupanar, contestaba ella, con la naturalidad de quien hubiese estado. Al fin, cansados de portarse mal, de atropellar la urbanidad, de hacer carámbulas con nueces sobre el mantel manchado por una copa derramada, se daban las buenas noches al amanecer, llevando todavía a sus cuartos una fruta, un puñado de almendras, un vaso de vino, en un crepúsculo invertido que se llenaba de pregones y matines. Aquí termina el capítulo 3 del libro de Alejo Carpentier, que se titula El siglo de las luces. Son las 5 de la tarde con 42 minutos, faltan solo 18 minutos para las 6 de la tarde. Hoy es 17 de junio del 2009.